Queridos hermanos, les damos la bienvenida. Vamos a continuar con el estudio de vigor espiritual y salud emocional con las promesas de nuestro Señor Jesús. Y empezamos un tema en la última clase que, como mencioné, era un poquito incómodo para muchos maestros topar, porque se puede malinterpretar como que uno está pidiendo, y era el tema de las finanzas. Pero hoy vamos a terminar esa clase de las finanzas y vamos a repasar un poco de lo que vimos, a leer los versículos que ya hemos meditado y los últimos que están para esta segunda clase, pero los invitamos a orar junto con nosotras y abrir su corazón, ¿no? A lo que el Señor tenga que hablarle, ¿no? Que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, seguimos delante de tu presencia y te agradecemos, Padre, porque tú eres tan bueno, Señor, generoso, eres fiel, Señor, y triunfador. Tú vences, tú lo eres todo, Señor. Por ti vivimos, decía Pablo, y que por ti, en ti vivimos, por ti somos, por ti nos movemos, Señor. Tan hermoso regalo la vida. Señor, gracias por ser tan generoso con nosotros. Háblanos esta clase, a través de esta clase, Señor, enséñanos a personalmente, Señor, a entregarte todo, Señor, porque tú eres digno de toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria. Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y que venga tu reino. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, leímos en la clase anterior Lucas 12:15 y es un consejo del Señor que les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿verdad? Y leímos el concepto de la palabra avaricia en diferentes diccionarios. Dice que avaricia es la inclinación desmesurada a adquirir riquezas por el mero placer de poseerlas. O sea, es una codicia, nomás acumular cosas, ¿verdad? Otro concepto dice un afán desordenado de poseer riquezas para atesorarlas. Es sin compartirlas, el deseo de poseer cada vez más riquezas sin compartirlas, ¿verdad? Eso es avaricia, eso es codicia, ¿verdad? El diccionario bíblico nos dice que la palabra avaricia es esta palabra en griego que se translitera pleonexia, y es el deseo desmedido de tener más, por implicación hacer cosas fraudulentas, extorsión y prácticas codiciosas, o sea, usar métodos deshonestos para ganar dinero, la mentira, ¿verdad? La extorsión, eh, ¿cómo se llama cuando la usura, que es estar pidiendo dinero, abusar del pobre, ¿verdad? La avaricia o codicia también es asociada, aparte del dinero y la lujuria, con la lujuria, o sea, lo sexual. Por eso el Señor dijo en los 10 mandamientos, uno de ellos es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su sierva, no codiciarás sus animales. O sea, la codicia, la avaricia van de la mano. La inconformidad, el querer tener lo que otros tienen, y al tenerlo, querer seguir teniendo más cosas, no más por el deseo de tenerlas, no porque se las piensa usar para bendecir a otros. Es solamente es una mezcla de egoísmo, de narcisismo, estar solamente pensando en uno, ¿verdad? Vimos el concepto del Wikipedia y habla que la avaricia es
el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto. Como por ejemplo, hay gente que se enfoca mucho en los títulos, ¿verdad? Quiere tener cosas que que lo suban de categoría, pero con la idea de hacer de menos a otros. Miren, con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Se le aplica el término a un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. A veces solamente asociamos la avaricia con la riqueza o con lo material, pero una persona puede ser avariciosa en tener autoridad, y querer tener siempre la última palabra en las cosas. Eso es el estatus, ¿no? Como me tienen que oír porque soy yo. Y eso es un tipo de avaricia psicológica, querer tener el poder del control, porque eso le pertenece a Dios, ¿no? Y muchas veces en, en mi experiencia de consejera, puedo ver esa inclinación en las personas que vienen a conversar, a veces no necesariamente inconversos, pero solamente también dentro de los creyentes. Ah, Me ha tocado hablar con madres, por ejemplo, que quieren tener el control completo de todos sus hijos, ¿verdad? Y no pueden descansar porque quieren que se haga lo que ellas dicen, ¿no? Y ya en una edad avanzada es como cada vida, no podemos cambiar a nadie nosotros, esa es una prerrogativa de Dios, ¿verdad? Uno no puede cambiar a, ni a su esposo, ni a sus hijos, y el hecho de amargarse o de estar en esa constante querer adquirir ese poder es un tipo de avaricia, ¿verdad? Que no se deja ir el control, no se descansa en el Señor. Como concepto psicológico y secular, la avaricia es un deseo desordenado, aquí está, de adquirir o poseer más de lo que uno necesita. El grado de alteración mental está relacionado con la incapacidad de controlar la reformulación de deseos en el momento de las necesidades, en el momento que las necesidades son eliminadas. O sea, la avaricia psicológicamente tiene que ver con una lucha entre necesito esto o solamente lo quiero comprar o tener porque me place, ¿verdad? Nomás porque o sea, se elimina en la mente lo que es necesidad y se le deja controlar a lo que es deseo. Psicólogo llamado Eric Fromm describe la avaricia como un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. Eso es la avaricia, ¿verdad? Un pozo interminable que nunca se satisface. No importa que se le dé lo que en el momento está pidiendo, seguirá buscando otra cosa que necesita. Por lo general, el término se utiliza para criticar a aquellos que buscan la riqueza material excesiva, pero también es aplicable en situaciones donde la persona siente la necesidad de sentirse por encima de los demás desde un punto de vista moral, social o de otra manera, ¿verdad? Es algo que uno tiene que examinarse, ¿no? Si tiene esa tendencia de quererse sentirse superior a los demás desde el punto de vista de muchas áreas, moralmente, socialmente, es un tipo de avaricia el querer uh, tener el, esa necesidad de quererse mostrar superior en esas áreas, ¿verdad? Y puede topar el área espiritual también, ¿verdad? Que um,
Yo tenía un tío que siempre le gustaba discutir en las cosas del Señor y hacía bromas, a veces se burlaba del Evangelio y siempre decía, hablando de la humildad, que dice, hay gente que dice, yo soy tan humilde, dice, y dice, y ahí ya me mostró que son muy orgullosos, dice que andan presumiendo, ¿verdad? Ya es como una necesidad de querer sentirse superior que otros. Y en ese sentido él sí tenía razón, que decía, los que eh, prom- promulgan mucho, ¿verdad? Proclaman sus atributos, sus logros, su inteligencia, todo, cualquier cosa que sea moral, social, espiritual, pues uno ahí hierra porque muestra que el enfoque está en uno y no en el Señor. Hay un versículo muy bonito que el Señor dice que sin algo nos podemos gloriar es en conocer a Dios, ¿verdad? Que dice que no se gloríe el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría, sino en esto, dice, en conocerme y conocer a Jehová, conocer a Dios, ¿verdad? En eso sí uno puede, dice, en esto te puedes gloriar de que me conoces, de que tienes una relación conmigo, ¿no? No en tu sabiduría, no te gloríes ni en lo que tienes, ni en lo que sabes, sino en quién eres en Cristo Jesús, ¿verdad? En conocer a Cristo. También leímos este versículo Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vimos cómo el hecho de no estar contentos y tener esta tendencia avariciosa va directo con el pensar que Dios no, no nos está cuidando, nos ha desamparado o nos ha dejado, ¿verdad? Porque qué extraño, ¿no? Que conecta el estar contentos, el estar descontento con el dicho del Señor, que no nos dejará ni nos desamparará. En el fondo el Señor sabe que tener avaricia es una queja en contra del Señor, que no nos ha dado o que no nos ha provisto. O sea, la avaricia es una señal de ingratitud. Proverbios 3:9 al 10 también dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este versículo lo estudiamos, aunque no hicimos el comentario. Esto de la idea de las primicias, a los judíos, el Señor les requería que entregaran los primeros frutos, sea de grano o de familia. El primogénito era entregado al Señor, el primogénito de los animales, el primogénito de los hijos. Y era lo más difícil porque la gente sabía y llevaba el diezmo de los granos al tabernáculo o al templo, el diezmo de sus frutos, el diezmo de todo lo que tenía que ver con comida, ¿verdad? Pero el entregar las primicias, los primogénitos era más, como más difícil, ¿verdad? Requería más entrega, pero el Señor promete que si lo hacían, si entregaban al primogénito o al de animales para la obra del Señor, que el Señor se encargaría de llenar los graneros con abundancia, ¿verdad? Y aún no solamente del grano, pero de la vid, el vino, ¿verdad? Los jugos, todo eso el Señor les daría. Lucas 16:10 al 13 también lo vimos, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles,
¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí hay una economía invertida. El Señor siempre, ah, bueno, nosotros siempre hacemos las cosas al revés. El Señor dice, el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Nosotros pensamos al revés, decimos, el que es fiel en lo mucho, va a ser en lo poco. Y la realidad es que el Señor quiere que nos enfoquemos en lo pequeño primero, porque a veces tenemos la tendencia de decir, oh, esto es muy poquito, como no voy a mostrar fidelidad en lo poquito porque de todas maneras no fue mucho. Pensamos así, ¿no? Como decir, ¿qué le va a afectar al Señor, por ejemplo, que le dé $10, el 10% de 100? No lo necesita, $10, como que hacemos de menos lo poco, pero el Señor está viendo la fidelidad en lo poco. En cambio, cuando se da mucho, uno dice, ahora sí he sido fiel, ¿no? Como decir, y como que es más honroso ser fiel en lo mucho, pero el Señor quiere que se empiece desde lo poco, porque si se aprende a desprenderse uno desde lo más poquito, va a ser más fácil desprenderse en lo abundante, en lo mucho. Pues ahora tenemos unos cuantos versículos más y vamos a ver, este es muy famoso del Antiguo Testamento, Malaquías 3:10. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mucha gente tiene problema con el término diezmo, este, porque dice no hay un mandato específico en el Nuevo Testamento de que se debe de dar diezmo. Aunque sí es mencionado en el libro de Hebreos y el Señor Jesús habló del diezmo que daban los sacerdotes, creo que es un, un argumento fallido cuando uno dice no encontramos esto en el Nuevo Testamento, por eso no se aplica. Porque hay muchas promesas en el Antiguo Testamento que no se encuentran en el Nuevo, pero uno sí las aplica a uno, las bendiciones, las promesas, la generosidad de Dios, ¿verdad? Que a veces son específicas para Israel, uno sí se las apropia y dice, qué hermosa promesa esta que Dios nos ha dado, pero cuando viene a uno darle al Señor, ahí sí se hace la separación y dice, bueno, en el Nuevo Testamento eso era para Israel, pero entonces también deberíamos de hacer eso con las promesas y de Dios que son solo para Israel, no aplicárselas a uno mismo, si ese es el argumento que usamos. La idea es de que pueda que no haya una orden específica en el Nuevo Testamento de que se dé los diezmos, pero eso nos debería de llevar a decir, qué bueno, no tengo que dar el 10, puedo dar el 20 o puedo dar el 30 o puedo dar 40. Hay una historia de un empresario, el creador de la pasta Colgate. Él dice que él daba el 90% a Dios y se quedaba con el 10. Y Dios lo multiplicó hasta que él llegó a ser un hombre millonario, porque tenía una visión diferente, no limitarse a darle a Dios. Él daba decía, yo me puedo quedar con el 10, que el Señor se quede con el 90, y el Señor lo bendijo. Pero la idea no es que mientras más se da, más se agrada a Dios, porque hay historias, por ejemplo, de gente rica que el Señor estaba viendo que daba ofrenda y daba muchísimo y hacía sonar
las monedas que daba Dios. Y viene una viuda y entrega el equivalente a menos de un centavo. Y el Señor Jesús dice que de cierto te digo, de verdad te digo que ella fue la que dio más, porque ella dio todo lo que tenía y los otros daban de lo que les sobraba. Entonces, no, Dios no ve la cantidad, sino Dios ve la intención, ¿verdad? El desprendimiento, cuánto nos cuesta, ¿verdad? Es, por ejemplo, más difícil diezmar cuando lo que tenemos en nuestra perspectiva alcanza solamente para pagar lo que se tiene que pagar. Este, y uno dice, pero no le va a afectar al Señor si no le doy porque tengo que ser responsable con esta deuda. Y el Señor está viendo el corazón, ¿no? Que si en verdad lo daríamos, pero queremos ser responsables con la deuda, o si no lo daríamos y estamos usando eso de pretexto. Él conoce las motivaciones y las intenciones del corazón, pero Él no está buscando la cantidad. Él no está buscando qué tanto, no solo la cantidad, sino cantidad en dinero, pero la cantidad de veces. Hay gente que dice hay que dar cada primer domingo, porque Pablo dijo separen cada primer día de la semana lo que hayan prosperado. Separen, ¿verdad? Es a veces mejor separar semanalmente, porque después de que se acumula, es más difícil cuando uno ve la cantidad y dice, hoy es mucho, mejor voy a dar solamente la mitad. Eh, por eso el Señor es sabio, ¿no? Dice, irse desprendiendo poco a poco a medida que va entrando la bendición para fomentar en nosotros agradecimiento y un enfoque en Él, no en lo material, ¿verdad? Es como una inyección, una vacuna contra la avaricia. Aprendo a depender de Él, aprendo a mostrarle mi agradecimiento, aprendo a desprenderme de buscar complacerme a mí mismo. Pero tenía estas fotos aquí porque quería enseñarles lo que es un alfolí. El Señor dice, traed los diezmos al alfolí. Esto era un alfolí de granos. Es un lugar donde se acumulaban eh, los diezmos en los tiempos de Israel. Podía ser diezmos de frutas, diezmos de granos o de vegetales, porque esto iba, dice, para que haya abundancia en mi casa. Iba a ser para bendecir a los levitas, a los que servían en el templo, en el tabernáculo, y también para bendecir al sacerdote, que era Aarón. Los levitas eran responsables de dar el diezmo del diezmo, o sea, de todo lo que la gente traía, ellos tenían que dar el diezmo al Señor, o sea, era parejo para todos, ¿verdad? No es para la idea de decir solo demen a mí y me hago rico, era para que todos nos desprendamos de esa tendencia de acumular y de buscar solamente beneficio personal. La idea es bendecir para que otros puedan ser bendecidos, porque de la abundancia que había en el templo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se daba para las viudas, se daba alimento para los huérfanos, se atendía a los más necesitados de la congregación. También había alfolí de sal. Ah, la sal era muy preciado en esos tiempos porque servía para preservar los alimentos, o sea, las carnes, se les ponía sal para que no se contaminaran y duren más tiempo. Entonces, tener eso era
una bendición para los siervos y para que los siervos puedan bendecir a los más necesitados. Era un sistema anti avaricia, era el, el plan de Dios, ¿no? De cómo ayudarnos a no caer en ese pecado. Segunda Corintios 9, del 5 al 9 dice, esto está hablando Pablo a la iglesia ya, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, nunca las ofrendas o los diezmos debe de ser algo que el líder está reclamando o exigiendo, recordando. Debe de ser algo espontáneo, algo porque la gratitud es personal y debe de aflorar en nuestro proceder, en nuestra actitud hacia Dios. Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Muchas veces nos enfocamos esto aquí en la vida terrenal y decimos, oh sí, si tú das, Dios te va a proveer. Y es verdad. Si uno le da al Señor, el Señor es extremadamente generoso, le da a uno más de lo que se puede imaginar. Pero también esto tiene una implicación espiritual. Me da risa, a veces el pastor dice que habrán hermanos que cuando lleguen al cielo, eh, el Señor va a decir, traigan esa, acá le dicen troca, ¿verdad? Pero es un camión, traigan el camión de esos que cuando van retrocediendo suena ti, 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 y que viene cargado a veces de arena, de piedras en las construcciones, ¿verdad? Y dice, traigan el tractor para que todo lo que ha ganado este hijo mío, ¿verdad? Y va a echar todas las ganancias que uno ha este, heredado del Señor, ¿verdad? Y ah, dice, dice que habrán otros que cuando lleguen al cielo, este, le van a dar su monedita, ¿no? Aquí tienes lo que tú sembraste, ¿no? Lo que tú le diste, eso es lo que has cosechado. Entonces, sí, dice el Señor que el que siembra escasamente va a cosechar, ¿verdad? Y ¿qué más? No solamente en la siembra, sino que se nos dice, quería quitar esto. Aquí lo voy a mandar. A ver si me deja mandarlo para allí. No, acá, ¿cómo lo quito? A ver, ahí así. Y ya se me está acabando la batería también. Pero dice, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Este es muy interesante. A veces uno da porque se siente mal o a veces da porque dicen, ay, pobrecitos, necesitan. Pero el Señor dice que eso no debe de ser la motivación de cuando uno da, ah, sino darlo generosamente con expectativa de que el Señor va a hacer la obra en esa situación. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Y ahí dice que la palabra griega que está eso para el dador alegre es alguien que grita de alegría, ¿verdad? Alguien que como que está celebrando, ¿verdad? Dice que cada vez que pasa el plato uno debe de gritar con un gloria a Dios, ahorita puedo darle al Señor, ¿verdad? Pero casi no pasa eso, ¿verdad? Es algo que debemos de analizar en nuestro corazón. ¿Qué más dice? Dice, y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahí está la dependencia en el Señor, no en lo que nosotros damos, sino que Dios es el generoso, que Él es el que va a hacer la obra en esa situación, no nosotros. Proverbios 28-27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones, ¿verdad? El ser indiferente al necesitado. Deuteronomio 15:7 al 8 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Dios te da, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite, ¿verdad? Y vamos a ver, el tiempo se nos va y vamos a leer Romanos 13. Van a tener las copias de las notas, de todas maneras se las voy a mandar y la pueden imprimir por Facebook también. Dice Romanos 13 del 7 al 10. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que vemos que para Dios, en la economía de Dios, no solamente es lo material, es también eh, en el valorizar las bendiciones que Dios ha dado a través de eh, la autoridad, ¿verdad? A veces es tan triste en este país como se vio tanto eh, falta de respeto, ¿no? A la autoridad, se vio tanto, y el Señor dice eso, no debes, hay- al que se merece, hay que darle, ¿verdad? También esa consideración, esa ese reconocimiento. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bien, tan bonito eso, ¿no? No importa, podemos decir, yo no he adulterado, yo no he matado a nadie, yo no he robado, pero el Señor dice, todo eso se junta, se sumariza en amar al prójimo. El que ama al prójimo cumple toda la ley del Señor. Bien, vamos a terminar con este ya lo leímos, Deuteronomio 15, creo que ya está acá, Deuteronomio 15, 7 al 8, sí, está repetido. Mateo 6, 2 al 4 dice, cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Pues vamos a orar, hermanas, y darle gracias al Señor por estas enseñanzas que nos bendicen para cuidar nuestro corazón de la avaricia, la codicia, ¿verdad? Y aprender a ser generosas para la gloria del Señor. Amado Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, porque hasta en lo más mínimo tú nos instruyes para ser de bendición, ser de alabanza para ti, Señor. Ayúdanos a ser buenos, eh, este, buenos administradores de las cosas que tú nos das, Señor, del tiempo, la vida,
la salud, Señor, de lo material. Señor, guarda nuestro corazón. Queremos servir a un solo Señor, ah, y honrarte a ti, Señor, con nuestros bienes también, para que Señor, haya abundancia en tu casa, para que haya bendición para otros, Señor, para que, Señor, al dar, Señor, podamos cumplir esa ley perfecta que tú nos has dejado, la ley del amor para nuestro prójimo. Señor, ayúdanos a combatir las tentaciones de querer almacenar y aferrarnos a este mundo. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y en las cosas celestiales, donde ningún ladrón puede entrar ni nada se corrompe. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Te amamos y bendecimos. Ayúdanos a mostrar nuestro agradecimiento con lo que te damos, Señor. Padre Santo, ayúdanos. Necesitamos desprendernos de malos hábitos, de malas costumbres, Señor. Sabemos que tú vienes pronto. Ayúdanos a hacer sembrar abundantemente, Señor, para cosechar para tu gloria ese día donde todos entregaremos todo lo ganado para tu gloria, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.